Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, hermanos queridos, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12. Vamos a leer los primeros versos. Juan, capítulo 12, verso 1. ¿Lo tenemos? Amén. Si usted lo encuentra, por favor, puede ponerse de pie. Dice así la palabra de Dios. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjale, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Amén y amén. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Señor, guíanos en todas las cosas, Señor, por sobre todas las cosas, Señor, obra en nuestra vida, llénanos de tu gracia, de tu poder, que la unción, el poder del Espíritu Santo fluya a través nuestro para recibir lo que tú tienes en este día para nosotros, Señor. Bendice también a los hermanos, amigos que están viendo o van a ver este video, Señor, y bendícelos, porque tu palabra tiene poder, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Tome asiento, hermano, por favor. Gloria a Dios. Bueno, antes de entrar en el tema, básicamente que es María lavando los pies del Señor Jesús, yo me voy a referir brevemente, va a hacer esto, a que hay cierta confusión con este lavamiento o ungimiento de los pies del Señor en cuanto a lo que los evangelios nos registran. Otro día voy a traer, sería para una predicación o una enseñanza. Hay 3 evangelios que nos hablan de esto, pero en este caso se trata de María, la hermana de Lázaro. Pero en el evangelio de Lucas, en el capítulo 7, también relata un suceso similar, que ya no es María, la hermana de Lázaro, la que hace este acto de adoración, sino que es María Magdalena, de la cual la Escritura dice que el Señor había expulsado 7 demonios. Bueno, son 2 eventos diferentes. Eso quería aclarar, porque hay mucha confusión y se puede probar. Yo no tengo ahora el tiempo porque es largo, habría que leer todos los pasajes, pero se puede comprobar que a pesar de ser eventos muy símiles, hay diferencias, y especialmente la diferencia del lugar. Esta era la casa de Lázaro y de sus hermanas, María y Marta, y en la otra ocasión era la casa de un fariseo. Así que se puede probar esto, pero el tema es que aclaro esto para que usted no se confunda, y si alguien, enemigo de la palabra de Dios, que nunca faltan, le dice: no, ahí hay una contradicción en la Biblia, usted investíguelo, por favor, también. Usted esté en la capacidad de decirle: no, lo que pasa es que tú no entiendes bien la Biblia, no la has leído bien, pero son 2 eventos diferentes. Amén. Por eso la aclaración. La Biblia nos dice que el Señor Jesús vino a donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, ¿sí?
y que había resucitado de los muertos. Todos conocemos ese evento en donde Lázaro, amigo del Señor Jesús, había fallecido. Y había fallecido, si usted lee lo relacionado a Lázaro, había fallecido luego de que las hermanas de Lázaro lo mandaron llamar al Señor Jesús. Lo mandaron a llamar con anticipación y el Señor no fue. No lo mandaron a llamar para que venga a asistir a su velorio y entierro, sino que lo mandaron a llamar para que lo sane, porque todavía estaba vivo. Pero Jesús no fue, se quedó en donde él estaba. A veces puede parecer inentendible ese tipo de actitud en el ministerio del Señor Jesús, porque claro, nosotros somos de una mente finita, pero el Señor, que conocía todas las cosas, no nos tenemos que olvidar de que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios manifestado en carne. Como dice la Escritura, Dios manifestado en carne. Amén. En Él radicaba la plenitud de la deidad, ¿sí? Dios estaba en Él, pero también Él era 100% humano, ¿sí? Otro día vamos a explicar cómo eso puede ser. La cuestión es que el Señor sabe y sabía todas las cosas, a pesar de la limitación humana que Él tenía en ese momento, pero entonces Él no acudió y terminó muriendo Lázaro. Pero el Señor fue cuando ya lo habían sepultado y lo resucitó. Todos conocemos esa historia, ¿verdad? Lo resucitó. Y ahora el Señor, luego de haber hecho este milagro, vuelve a visitar a su amigo, ya resucitado, y dice que fue donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Dice la Biblia, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. ¿Cómo Lázaro no iba a estar presente en esa cena? Cada vez que el Señor se manifestaba, Lázaro se manifestaba en su lugar o llegaba a su casa o a su lugar, Lázaro no podía estar en otro lugar que precisamente ahí donde estaba el Señor. Amén. También nosotros tenemos que decirnos de dónde nos sacó un día el Señor. Algunos de una forma, otros de otra, pero sí la Biblia nos dice, y también nosotros nos hemos identificado con eso que la Biblia dice, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Amén. O sea, de la muerte espiritual el Señor nos rescató. De las tinieblas, de la oscuridad. Lázaro había fallecido, había muerto, ya no había alma, espíritu en él. Había estado ya sepultado por 4 días y él hería, dice la Escritura, pero sin embargo, el poder de Dios lo levantó. El poder de Dios lo resucitó. Amén. Entonces, el tema es que nosotros, al igual que Lázaro, también estábamos muertos, no físicamente, pero sí espiritualmente. Y si nosotros nos identificamos desde ese ángulo con la vida de Lázaro, nos vamos a dar cuenta de que nosotros no podemos ser más que agradecidos con Dios como lo fue Lázaro, que cuando el Señor visitó su casa, él estaba allí sentado a la mesa con él. Por eso usted hizo bien hoy en día en venir, a pesar de la pandemia, a pesar de las dificultades, a pesar de los dolores, a pesar de los contratiempos y de todos los pesares. Usted está aquí porque sabemos que donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor Jesús, allí el Señor está presente. Él está presente en esta hora. Amén. Y no puede ser de otra manera. Nosotros tenemos que estar también presentes. Así como Lázaro estaba allí, le damos gracias a Dios por lo que en este día están aquí. Sabemos que hoy faltaron varios hermanos por distintos motivos, pero le damos gracias a Dios que los que nos pudimos levantar con salud, los que nos pudimos mover y llegar a este lugar, vinimos con un corazón agradecido, con un corazón
lleno de agradecimiento para con el Señor por todas las obras que Él hizo por nosotros. Amén. Una vez alguien me preguntó, ¿qué van a hacer todos los domingos? A una persona que obviamente no era cristiana. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes todos los domingos ahí? Van a perder el tiempo y a veces tienen día entre semanas también que van a las reuniones. No tienen otra cosa buena para hacer. Así me dijo, ¿no? Le digo, eso es lo mejor que yo tengo para hacer. Porque antes de conocer a Dios, de conocer a Jesucristo, yo no tenía nada bueno para hacer. Yo era todo malo lo que hacía. Pero cuando Dios tocó mi corazón y me cambió, ahora puedo hacer algo bueno que ir al templo, ir a la reunión, ir a escuchar la palabra, ir a alabar a Dios, ir a gozarme en la presencia de Dios, sabiendo que el Espíritu del Señor Jesús está en medio nuestro y no me queda otra cosa que ir a adorarle, ir a bendecirle. ¿Por qué? Porque soy agradecido con el Señor. Pero claro, le terminé diciendo a esta persona, usted como no experimentó esa salvación todavía, entonces no lo va a entender, ¿sí? Porque la gente que no ha tenido una experiencia con Jesucristo, que no ha pasado de muerte a vida, no puede entender de que en un día domingo, así como hoy, donde el mundo celebra muchas cosas, festeja, se reúne en familia, ya hay un montón de reuniones y de músicas y de banquetes y etcétera, etcétera. Bueno, eso la gente que no conoce a Dios lo hace como lo hacíamos yo, por ejemplo, también cuando no conocía al Señor, pero desde que conocí al Señor digo, no, mi prioridad por sobre la familia, mi prioridad por sobre mis amigos, mi prioridad por sobre mi trabajo, mi prioridad por sobre todas las cosas, no importa que le parezca a quien le parezca, mi prioridad siempre es el Señor Jesucristo, y en la casa del Señor yo tengo que estar. Amén. Lázaro no podía estar en el billar de la esquina. Lázaro no podía estar en el bar, ni siquiera estar reunido con sus amigos. Lázaro no podía, estando el Señor Jesús en su casa, no podía andar haciendo otra cosa que estar allí en la presencia del Señor. Una vez más, usted es un gran bendecido de parte de Dios porque hoy está usted en la casa del Señor. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Gloria a Dios. Así que Lázaro estaba allí, pero ¿quién más estaba? Dice la Escritura de que María, la hermana de Lázaro, dice que tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús. Y los secó o enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del perfume. En primer lugar, para que esto ocurriera, ¿sí? Para que ese perfume se regara sobre toda la casa, en toda la casa, y para que se pudiera provocar este acto de adoración que María estaba celebrando, ella y el Señor. Porque María no estaba haciendo eso por lo que estaban allí presentes. No estaba haciendo eso porque el Señor resucitó a Lázaro, tampoco su hermano. Ella lo estaba haciendo como un acto de adoración personal. No le importaba quién estaba allí. Si estaba su hermano resucitado, si Marta, como siempre, afanada en muchas cosas, ¿verdad? Preparando comida o haciendo actividades, tareas en la casa. Si estaba el Señor, si estaban los discípulos del Señor, porque el Señor no fue solo allí. No era ese el tema para ella. El único tema para ella en ese momento era el Señor y ella. Y así debe de ser nuestra adoración. Siempre en la presencia del Señor nosotros tenemos que olvidarnos de las cosas que no tengan relación con Dios. Olvidarnos de los problemas, de las preocupaciones, de las ansiedades, del bill que tiene que pagar, de la preocupación que le trae el trabajo, o tal o cual cosa, o sencillamente, si de repente usted dice, bueno, en el día de hoy es probable que llegue hoy alguien a visitarme a mi casa, de mis familiares, olvídese.
usted disfrute al Señor Jesucristo. Amén. Disfrutar a Cristo es disfrutar de su compañía, adorarle, hacer lo que hizo esta mujer. Dice la Escritura que ella quebró ese vaso de alabastro, un perfume de gran precio. Era nardo, dice la Escritura, nardo puro, era carísimo. Y quebró ese vaso. Ella, no sabemos desde cuándo había reservado ese perfume. Ni sabemos tampoco si alguna vez planeó hacer ese ungimiento de los pies del Señor. Si ella lo había reservado como un tesoro especial porque habría trabajado duro para adquirirlo, sintió que ese era el momento de gastar su tesoro, de ungir los pies del Señor Jesús. Ahí estaba el momento. El Espíritu Santo le tocó. ¿Por qué? Porque el mismo Señor lo declaró. Esta mujer lo que estaba haciendo, dijo, lo estaba preparando para la sepultura. Lo estaba ungiendo. Era el momento de Dios. Era el momento de romperlo con lo más valioso. Era el momento para decir, bueno, lo que yo tanto me costó adquirir, juntar dinero y preocuparme por esto, ahora yo voy a hacer esto, voy a quebrar este vaso de alabastro y voy a derramar este perfume en el Señor Jesús, porque Él es a quien yo voy a adorar, a quien yo estoy sirviendo. Él se merece que yo lo haga. Él es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios hecho carne. Aunque ella no tenía quizás la revelación que nosotros podemos tener hoy en día, pero sí en su espíritu sentía el impulso del Espíritu de Dios para que ella haga eso, para que ella se inclinara, se arrodillara delante de Él y comenzara a ungir con ese aceite de nardo puro, con ese perfume tan caro, los pies del Señor, y luego, como un acto de humillación único, secar los pies del Señor con sus cabellos. Eso lo sintió ella en ese momento. La Biblia no nos dice. Yo estuve siempre analizando y viendo desde cuándo podía haber tenido ella ese frasco de alabastro, ese perfume guardado, reservado. ¿Para qué ocasión? No importaba para qué hubiese sido reservado ese perfume. Lo importante es que ese perfume ahora iba a ser derramado en la persona del Señor Jesús. Eso era lo importante para ella. No había otra cosa más importante que esa. No importaba su familia, ni su hermano, ni los discípulos, ni de los vecinos que pudieran estar presentes, los que estuvieran allí mirando. No importaba absolutamente nada. Era ella y el Señor. Era el Señor y ella. Y en ese momento de ella nació, brotó ese deseo intenso de hacer este acto de adoración. ¿Qué hacemos nosotros por el Señor? Obviamente, muchas veces venimos a la reunión, qué bueno que vinimos, pero muchas veces estamos impasibles, insensibles. No nos damos cuenta de que la reunión es tan importante, querido hermano, porque la reunión en sí no es importante por sí misma, ni por quien esté en la reunión, sino porque el Señor, o quienes estén en la reunión, sino por quien está presente, que es el Señor Jesús. Cuando nosotros percibimos eso, nos damos cuenta que Él está. Nosotros no tenemos que retener en nada ningún tipo de emoción, ningún tipo de acción para demostrarle al Señor cuánto le amamos, si en verdad le amamos. Amén. Yo le digo esto porque un día me pasó, yo creo que lo conté aquí, fui lleno del Espíritu Santo. Y ese día se rompieron muchas ataduras que había en mi vida. Acá la Biblia nos dice que María, la hermana de Lázaro, era llena del Espíritu Santo.
Pero hay una cosa cierta, ahí estaba presente el Señor Jesús. Bueno, yo era muy cobarde, hermanos queridos. Conocí al Señor y acepté al Señor, pero mi cambio de mi vida fue un proceso, duró unos meses. Y yo no quería hablar de Cristo. Me daba pena. Entonces tenía temor de que mis amigos se enteraran de que yo era cristiano. Entonces, los primeros días que empecé a ir a las reuniones, yo iba como medio escondido. Yo llevaba una Biblia, pero la llevaba escondida. No sé si alguno habrá pasado por eso. Si usted no pasó por eso, dele gracias a Dios, yo pasé. Era un cobarde. Y tenía pena que me paraba en un rincón de la iglesia, porque tenía un portón muy grande en el fondo, la puerta de entrada, y era bien ancha la puerta. Entonces la abrían, tipo de verano abrían la puerta, y yo nunca me sentaba ahí, que alguien que pasara por la calle viera, porque muchos mis amigos pasaban y miraban. Entonces yo me ponía en los rincones, para que ellos no me vean. No tengo pena decirlo, porque quizás les sirve de testimonio a alguno. Un día, el hermano que estaba dirigiendo la reunión dijo: acá hay un joven, quiero que pase a dar un testimonio. Y lo dijo por mí. Y yo nunca había pasado a dar un testimonio al púlpito. Y yo ya le había dicho a este hermano que el día que él hiciera eso, yo me iba a salir para afuera. Le dije: hermano, si usted hace eso, yo le digo, yo no voy a pasar, le digo, me voy para afuera. Así era de rebelde yo y terco, hermano. Entonces, ya había aceptado al Señor, pero yo era así. Y no estaba bien, obviamente, y yo me daba cuenta que no estaba bien, pero era cobarde, porque mi mayor temor era estar parado yo ahí y que alguien de mis amistades pasara y me viera, ¿no? ¿Y qué iba a decir? Cuando yo había hecho siempre tantas burlas y era... y entonces digo, bueno, el día que ellos se den cuenta que yo soy cristiano, van a hacerme la vida imposible. Entonces, ese día yo pasé. Leí un texto de la Biblia. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese fue mi primer texto en un púlpito. Y no dije más nada. Leí ese texto, me temblaba todo. Las piernas. Y qué cosa, ¿no? Que lo que el hombre teme, eso sucede. Ahí pasaron dos de mis amigos y yo estaba allí. Y yo los vi. Y digo, bueno, ya está. Ya se enteraron. Miraron, se miraron uno a otro y siguieron. Y después, claro, me encontré con ellos. Oh, me dijeron, así que ahora sos aleluya, ¿no? Sí, le digo, estoy yendo a la iglesia. Ok, está bien, no me dijeron nada ahí. Pero después, cuando yo me iba o cuando pasaba por donde ellos estaban, se burlaban. De lejos, ¿no? Gritaban, hay cosas. Entonces un día me volví y les dije, miren, ustedes son mis amigos, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, si ustedes son mis amigos, ustedes van a entender de que van a querer lo mejor para mí, y lo que yo empecé a experimentar yendo a las reuniones de la iglesia es lo mejor que me pudo haber pasado. Así que yo creo que ustedes no deberían burlarse, porque eso me hace bien a mí. Si ustedes son mis amigos, ya no se van a burlar, le dije. Así les dije. No, está bien, tranquilo, no pasa nada. Y no se burlaron más.
Le doy gracias a Dios por eso. Pero aún era cobarde. Yo no quería dar testimonio de Cristo, hermano. Y bueno, ¿por qué digo esto? Porque lo que hizo María acá fue un testimonio total de la devoción que tenía hacia el Señor. No había nada que a ella la limitara en ese momento. No había ningún pensamiento que a veces nos limita a nosotros. ¿Qué van a decir? ¿Qué va a decir la familia? ¿Qué va a decir el amigo? ¿Qué va a decir el compañero de trabajo? ¿Qué va a decir aquel que no entiende estas cosas? A veces la gente se argumenta y dice, bueno, yo no le voy a testificar ni le voy a decir nada porque ellos no lo van a entender. No, pero precisamente ellos no lo entienden porque nadie les ha dicho nada, hermanos queridos. Por eso tanto yo como usted y todos los que estamos conociendo al Señor debemos de dar testimonio de Cristo. Debemos de hablar a la gente que hay un Cristo que salva, que sana y que bautiza con el Espíritu Santo, un Cristo que viene pronto. Todo eso nosotros se lo tenemos que decir a la gente. Pero a veces el temor, ¿verdad? Ese temor en mi caso se fue cuando recibí el bautismo en el Espíritu Santo. Ya no tenía ningún temor, salía a predicar a la calle, hablaba en las estaciones de ferrocarril, salíamos al frente en las plazas, salíamos con grupos de jóvenes a predicar, golpeaba casas, repartía literatura, invitaba gente a la iglesia, le hablaba de Cristo, le hablaba de la Biblia. Eso me obligó a mí a estudiar la palabra de Dios, me metí de lleno en la Escritura y allí empecé entonces a servir al Señor sin ninguna limitación hasta el día de hoy. Entonces, a veces el temor, los pensamientos y las dudas no limitan, pero en el caso de María ya vemos que hubo algo excepcional. Por eso el Señor dijo que esta mujer, de lo que ella había hecho, ¿verdad? Había hecho algo enorme, algo extraordinario. Entonces, así también nosotros tenemos que buscar siempre hacer algo más allá de lo que nosotros podemos hacer. Yo estoy seguro que esta mujer no tenía planeado esto, de hacerlo en ese momento. No sé desde cuándo había comprado eso. Quizás esté equivocado, esto no lo puedo asegurar porque la Escritura no lo dice, ¿verdad? Pero yo creo que en ese momento, estando allí el Señor presente, ella percibió, ella sintió en un momento de que tenía que hacer esto. Buscó el vaso de alabastro y lo quebró. Y cuando se quiebra el vaso de alabastro, el perfume inundó el lugar. Y ella lo vertió en los pies del Señor. Y dice que regó ese perfume toda la casa. Yo quiero decirle, hermano, que un acto de adoración requiere eso, quebrantamiento. Hasta que el hombre no se quebranta, no va a fluir lo que tiene dentro. Recuerde que nosotros somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, la parte más interna, más profunda, más íntima del ser humano es el espíritu. Y ahí es en el espíritu donde cuando recibimos a Cristo, el Espíritu del Señor Jesús entra y allí hace su morada en nuestro espíritu. Hay una fusión de espíritu. Solamente puede fusionarse un espíritu con otro espíritu, el espíritu de Cristo y el nuestro, humano, que tenemos de parte de Dios. Por eso, a partir de ese momento, somos nosotros la casa de Dios. Amén. Somos templo, el apóstol Pablo dice, templo y morada del Espíritu Santo. La casa de Dios somos nosotros. Entonces, pero aún así, para que eso fluya hacia afuera, como tenía que fluir, ¿verdad? En el caso de María, tenía que haber un quebrantamiento, tenía que haber una decisión, tenía que haber una determinación. Y la determinación era que ella iba a romper ese vaso que contenía ese perfume carísimo. Una vez que el vaso estaba roto, no había forma de componerlo. Una vez que se quebró el brazo y el perfume se derramó, ya no había manera de volver atrás. Ya ahora tenía que usarse todo. Porque todo, entendió ella, era lo que merecía el Señor Jesús.
todo ese perfume que ella había atesorado, que había guardado, que con amor, que con sacrificio ella consiguió, ahora era el momento. En un par de minutos, no sé cuánto duró, 2, 3, 5 minutos, no sé, pero todos azorados viendo este acto de esta mujer. Probablemente 5 más minutos, 10 minutos, no sé. Pero ella estaba haciendo en ese momento lo que su espíritu le hacía hacer. Le había dado libertad a su espíritu. Ya no estaba gobernada por los pensamientos ni por las emociones del alma. Dejó que su espíritu controlara la situación. Dejó que el espíritu fluya juntamente con ese perfume. Cuando nosotros queremos adorar al Señor, tenemos que hacer lo mismo. Tiene que haber un quebrantamiento. Algo se tiene que quebrar en nosotros. El duro corazón, el alma, que a veces no quiere mostrarse débil frente a los demás, que no se quiere mostrar, ¿verdad?, realmente como quisiéramos mostrarnos. El apóstol Pablo decía que él quería hacer lo bueno, quería portarse bien, quería cumplir con la ley de Dios, pero había una ley en sus miembros que no se lo permitía. Esa era la ley del pecado y de la muerte en su cuerpo. Pero cuando nosotros a través de la fe nos determinamos y quebramos ese vaso, el perfume fluye. Amén. Usted dice, bueno, yo he tenido ese tipo de acto en mi casa, en la presencia de Dios. Yo le he adorado al Señor intensamente, y por horas, pastor. Hay personas que testificaron eso, y qué bueno que lo han podido hacer, y que han pasado por esa experiencia tan maravillosa, de en su soledad, en su hogar, en su casa, estar así, en esa actitud de adoración hacia el Señor. Pero esta mujer no lo hizo a solas. Lo hizo como un acto público. Lo hizo delante de los demás. Eso nos muestra un total dominio de sí misma. No estaba gobernada por ningún ¿qué me van a decir? No estaba gobernada por el qué dirán, no. Ella estaba gobernada por la libertad en Cristo. Ella estaba allí haciendo eso con algo que salía de lo más profundo de su ser. Estaba derramando junto con ese perfume su alma ya quebrada, quebrantada, quebrantado. Eso es lo que busca el Señor de nosotros. No todos van a entender ese tipo de evento, ¿verdad? Dice la Escritura que ahí estaba Judas Iscariote, ya sabemos de quién hablamos, el que le había de entregar. Y él dijo, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? A los pobres. Dijo esto, nos dice acá Juan, no porque él cuidara de los pobres o se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que estaba en ella. Él no quería que esa plata fuera dada a los pobres, él quería que se vendiera y como él era el tesorero, quedara en su poder ese dinero para robar de allí. Ese tipo de personas jamás van a entender lo que estamos hablando. Ni tampoco puede entenderlo a cabalidad aquel que ha experimentado muy poco con el Señor, que no tiene experiencia espiritual con Dios. Porque cuando uno tiene experiencia con el Señor, aprende a quebrarse. Y el quebrarse, hermano, quebrantarse, no solamente es un acto que Dios propicia con su espíritu, sino que es un acto que requiere de consentimiento. ¿Qué quiero decir? De que para yo quebrantarme, tengo que consentir en hacerlo.
tengo que determinarlo en hacerlo. Mi voluntad tiene que estar quebrada junto con ese acto. No sé si me explico. O sea, que ni siquiera mi propia voluntad puede controlarme o debe de controlarme, sino que en ese momento me determino, al hacer ese tipo de acto de adoración como el que hizo aquí María, me determino a entregarme a la adoración, a hacer una entrega completa, a decirle: Señor, aquí estoy, tal como soy, aquí estoy, con mis fallas, con mis defectos, pero con todo lo que hay dentro de mí para derramarlo sobre ti, porque tú lo mereces. Y no te doy algo que sea propio mío, sino que te estoy dando algo de lo que tú ya pusiste en mi corazón, porque escuche esto: lo único que puede agradar a Dios es lo que Él mismo ha dado. Dios no se agrada de lo que nosotros le podamos dar de parte nuestra. Él se va a alimentar, se va a agradar y va a disfrutar de lo que nos ha dado a nosotros. Y cuando nosotros aprendemos esta regla, le vamos a dar a Él nuestra vida, nuestra alma, nuestro corazón. ¿Por qué? Y nos vamos a dar a Él de la misma presencia que Él ha puesto dentro nuestro, porque eso es de lo que se alimenta el Señor. Dios se alimenta de eso. Dios precisamente nos ha diseñado de esta manera para que nosotros seamos vasos que calmemos su sed. Pero previamente esos vasos tienen que estar llenos de la presencia misma de Dios. Y al nosotros voluntariamente, en un acto de adoración genuina, sin rodeos, sin limitaciones, sin obstáculos, sin dudas, derramamos nuestra alma delante del Señor, entonces eso es lo que Él recibe. Y con eso Él se sacia. Tenemos que aprender a disfrutar a Cristo. Mucho del fracaso de muchos cristianos está en eso, en no haber aprendido a disfrutar al Señor. A Cristo hay que disfrutarlo. Así como usted disfruta de su familia, aún más que eso, de sus hijos. Usted pasa tiempo con ellos y los mira jugar y los mira crecer y los mira y lo disfruta. Bueno, el Señor quiere lo mismo y debemos nosotros de aprender a disfrutarlo a Él, porque en la medida que nosotros aprendemos a disfrutarlo a Él, Él también disfruta de nosotros. En la cruz, si hubo algo que lo consoló, aunque fue abatido y molido por nuestros pecados, dice la Escritura, toda la carga y el peso de nuestros pecados estaba puesta sobre Él. Él voluntariamente se determinó a hacerlo. Se ofreció a sí mismo para eso. Sin Él tener ninguna culpa, sin haber cometido ningún pecado nunca, Él aceptó ese plan de su Padre Celestial, el plan de Dios. Para Él era ese, el Hijo de Dios tenía que hacerse carne, hombre, para morir como un hombre. Y Él no retació un instante, no retrocedió, aunque en un momento dijo en la oración en Getsemaní: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Era humano, tan humano como usted y como yo. Pero sin embargo, instantáneamente entendió en su humanidad que ese era el plan de su Padre para Él. Él tenía que ir a la cruz. Si Él no iba a la cruz, si Él no moría por los pecadores, ninguno de nosotros teníamos esperanza de vida eterna.
Por eso Él se determinó a hacerlo. Y no nos queda otra cosa a nosotros que determinarnos a adorarlo, a servirle, a decirle: Señor, rompo lo que tengo que romper en mi vida, lo que está impidiendo que fluya lo que tú me has dado. ¿Cuántas cosas buenas ha puesto el Señor en usted? ¿Por qué no están fluyendo? ¿Por qué no están fluyendo y bendiciendo a otros? Ni siquiera estoy hablando de fluir para bendecir al Señor, que es lo máximo, para tocar a otros con la presencia de Dios. Porque si usted es una verdadera cristiana, un verdadero cristiano, tiene a Cristo dentro suyo, tiene algo que dar, tiene la presencia del Dios vivo en su interior. No podemos nosotros negarnos a ese fluir, pero el problema está que no estamos dispuestos a veces en quebrar el vaso de alabastro, quebrarlo, quebrar con los resentimientos, quebrar con las dudas, quebrar con los temores, quebrar con todo lo que está impidiendo que usted fluya, que usted transmita a los demás, y por sobre todas las cosas, que usted se entregue a una verdadera adoración hacia el Señor. ¿Qué es lo que le está reteniendo? ¿Qué es lo que está impidiendo? ¿Pensamientos? ¿Ideas? Nada puede ser lo suficientemente fuerte para ser un obstáculo para impedir la adoración al Señor, para impedir el fluir de lo que Él ha puesto dentro nuestro. María mostró que estaba interesada en el Señor y también por la palabra de Dios, y le dio importancia a lo espiritual. Le dio importancia a lo espiritual. Hoy el mundo está gobernado por el materialismo. La gente busca dinero, comodidades, placer, posición, estatus. Se preocupa y se afana en todas estas cosas, que no digo que no son lícitas, sí, pero el primer lugar siempre debe de ser la adoración al Señor. María dejó de lado lo que le mantenía afanada a su hermana Marta. Ella se preocupaba por que la casa esté bonita, se preocupaba que estuviera todo adecuado, que estuviera todo en orden, que la gente que fuera a su hogar pasara un momento agradable. Pero a María no le interesaban estas cosas. Había una sola cosa que le interesaba: era la presencia del Señor. Ella estaba enfocada en Él. Somos tripartitos, dice la Escritura. 1 Tesalonicenses 5:23, yo lo cité: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. A lo mejor algún testigo de Jehová, algún adventista del séptimo día, o alguno de otras personas que creen que Dios no nos dio un espíritu y un alma, les invito a leer este verso. Por favor, 1 Tesalonicenses 5:23. Dios nos muestra verdaderamente de qué estamos hechos, cómo estamos hechos. Y lo importante es que sin espíritu no podemos verdaderamente adorar a Dios. María nos da un ejemplo de que porque su espíritu había sido tocado profundamente, ella, ahora quebrando el vaso de alabastro, estaba en la disposición de hacer este acto de adoración.
mostrando su fe en Jesús. El Señor Jesús dice que fue un gran sacrificio lo que ella hizo y lo miró como un gran sacrificio. Marcos, le doy el verso porque no está allí en el pasaje que hemos leído en Juan, Marcos 12, 41 y 44 también. Y allí nos habla también la escritura de que el Señor nunca espera más de lo que podemos ofrecer, pero espera lo mejor que podamos dar. Mateo 25, 14 al 30. Dios no nos va a pedir lo que no le podemos dar, pero sí nos pide lo que le podemos dar, lo que tenemos. Y si tenemos a Cristo, tenemos que estar dispuestos a hacer una entrega total de toda nuestra alma, ofrecerla al ser quebrantada, despojarnos de esas dudas, de esos pensamientos que limitan. Un pensamiento limitante es ese en la vida del creyente. ¿O no? ¿Qué van a decir? ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Por qué lo otro? Porque tú no vas a hacer algo para conformar a los demás. Tú vas a hacer algo solamente para Jesús. Amén. Esto es lo importante de este acto de María, la hermana de Lázaro. Solo tenemos una oportunidad a veces de hacer esto. El vaso se quebraba una sola vez, pero una vez que el vaso se quiebra, es fácil. Después. ¿Me explico? Es fácil el fluir. Una vez roto el vaso, se fluye fácil. Por eso quien aprende a adorar a Dios verdaderamente, entonces necesita quebrar una vez el vaso, y luego se hace fácil. Fluye nuestra adoración, genuina, verdadera adoración. A veces se confunde un poco lo que es la alabanza con la adoración. La alabanza tiene lugar en la iglesia, porque ahí nosotros alabamos y adoramos en alta voz al Señor, cantamos, como lo hacemos cada oportunidad que tenemos de hacerlo aquí. Usted lo hace en su casa, usted alaba a Dios. Es una expresión de su boca, verbal. Entonces usted alaba al Señor. Esa alabanza es escuchada por Él, es escuchada por los ángeles de Dios y también es escuchada por el enemigo. El enemigo también escucha que usted es una persona que alaba a Dios. Esa alabanza la debemos de hacer, pero eso no es adoración, es alabanza. Y debemos de hacerlo con libertad. El domingo pasado hablábamos de Juan el Bautista en el vientre de su madre, que cuando el Señor, que estaba siendo gestado, estaba gestándose en el vientre de María, llegó María a la casa de Elizabeth, que estaba con 6 meses de Juan el Bautista en su vientre. Dice que la escritura, que ya lo hablamos el domingo pasado, saltó el niño en el vientre de Elizabeth. Pegó un salto. Esa fue una expresión de alabanza. Un salto. Con libertad. Sin considerarse la circunstancia en la que estaba este bebé formándose en el vientre de su madre. Estaba encerradito ahí, pero él tenía que saltar. 6 meses, saltó. No sé si pegó un cabezazo para arriba, no fue una patadita como dije el otro día. Su madre lo percibió. Fue una alabanza a aquel que estaba allí, en el vientre de María. Pero de lo que estamos hablando que hizo aquí María, la hermana de Lázaro, es algo superior. Aunque la alabanza es muy buena, pero esto es algo
que se llama adoración. Adorar. Adorar. Derramar el alma. Derramar el alma es olvidarse de la circunstancia. Olvidarse de lo que pueda estar viviéndose, pasando, de lo negativo, de lo frustrante de la vida, de la enfermedad, del dolor, de cualquier otra cosa que pretenda limitarnos. Pero cuando uno rompe con todo eso, fluye la verdadera adoración. Para eso no hay límites. Necesitamos aprender a adorar al Señor. ¿Por qué cree que está escrito esto? No es un evento como una anécdota más que se cuenta del ministerio del Señor. Está escrito para nuestra edificación, para nuestra instrucción, para que sepamos cómo se adora a Dios. ¿Cuántos quieren adorar al Señor? Amén. Gloria a Dios. Así que solo un tiempo hay para quebrar el vaso de alabastro, y también resta poco tiempo. Poco tiempo, dice la Escritura, porque Cristo viene pronto. Poco tiempo le queda a la iglesia aquí, hermanos queridos. Hay poco tiempo. Si no le adoramos ahora, que esa es la adoración que el Señor más está esperando. Los ángeles en el cielo adoran, conociendo una realidad eterna. Para ellos no hay misterios. La iglesia es un misterio, obviamente, no pueden entender por qué el Hijo de Dios hizo carne a morir por nosotros. Pero quiero decir de que ahí no hay nada que los limite. No hay un cuerpo de carne en ellos, en los ángeles. No hay un alma, son espíritus que pueden fluir en todo ese cielo de Dios. No hay ningún límite, no hay tiempo. En la eternidad no existe el tiempo. Ellos adoran al Señor. Y Dios se agrada de esa adoración. Pero Dios está buscando algo más profundo. Y usted y yo tenemos ese privilegio de dárselo. Usted y yo y usted, todos tenemos el privilegio de adorar a Dios. Ahora, antes que Él venga, porque después va a ser fácil adorar a Dios. Nuestros ojos le van a ver tal como es Él. Ahora, esta adoración que se le brinda aquí, en esta vida, en esta tierra, es la máxima expresión, creo yo, en todo el universo de adoración que se pueda recibir el Señor. Lo máximo. ¿Y a quién escogió Dios para eso? ¿A quién? A usted y a mí. A usted y a mí, hermano querido, nos ha escogido para esto. No es un privilegio. Yo cuando medito en estas cosas digo, ¿y yo? ¿Por qué? ¿Por qué ha tenido misericordia de mí el Señor? No me lo puedo explicar. ¿Por qué Dios me llamó? Me llamó a la salvación si yo no merecía nada. ¿Por qué Dios me llama a mí? Yo no era mejor que nadie. No era
más inteligente que los demás. Mediocre. Mediocre, una vida mediocre. Sin propósito, sin esperanza. ¿Por qué me habrá llamado Dios a mí? Yo me lo pregunté muchas veces. ¿Vio algo bueno en mí? No. Si en la balanza soy puesto, falto en todo, nunca fui un buen hijo en mi vida perdida, nunca una buena persona. ¿Por qué me salvó? ¿Por qué había de derramar su sangre por mí? ¿Por qué habría de morir en una cruz por mí? ¿Por qué? ¿Por qué le plació a Él? Quiso Él salvarme. Yo estoy hablando de mí. ¿Por qué? No lo entendí. No lo entendí. No sé si algún día lo has preguntado. ¿Por qué te salvó a ti? Estoy seguro que vas a tener muchas más cosas positivas de decir delante del Señor de las que podía haber dicho yo. No había nada bueno en mí. Pero si una cosa sé, que Él murió por mí. Él murió por mí. Incomprensible. Los ángeles dirán: por este, morir por esta clase de persona. Sí, es maravilloso el amor de Dios. Maravilloso, incomprensible. Los ángeles no lo pueden entender. Tampoco nosotros. Por eso todas estas preguntas y cuestionamientos. Pero así es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios a quien servimos. ¿No merece Él ser adorado? ¿No merece Él que quebremos con todo lo que a Él le estorba? Que quebremos el vaso de alabastro. ¿No merece Él que nos consagremos, que nos entreguemos, que nos rindamos, que doblamos nuestras rodillas, que nos inclinemos, que unjamos sus pies? ¿No merece Él eso? ¿No merece nuestro Señor eso? Eso y mucho más. Lo más que podamos hacer por Él. Pero Él no va a esperar lo que no le podemos dar, repito. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Aprovechemos la oportunidad. El tiempo es corto. Estuvimos hablando de los peligros, del tiempo del fin un poco, de los jinetes, caballo blanco, amarillo, rojo, negro, señales en los cielos, cataclismos. Todo eso está presente. Todo eso está a nuestro alrededor. La palabra del Señor se está cumpliendo. ¿No es hora de despertar? ¿No es hora de mirar hacia Él? ¿No es tiempo de decir: el tiempo es breve? Vamos a adorar al Señor. Vamos a servirle como Él merece. Vamos a agotar nuestras fuerzas en su servicio.
Yo ya tengo 66 años de edad. No sé cuánto tiempo el Señor me va a tener más aquí. Pero me determiné que lo que me resta de vida se lo voy a dar al Señor. Darles al Señor en adoración y en servicio, en lo que Él me dé para que dé. Me determiné a eso y sé que Él me va a dar las fuerzas para hacerlo. Y cuando me toque irme con Él, si he cumplido y no he fallado, me voy a ir con un corazón también satisfecho, porque sé que he podido satisfacer el corazón de Dios. Cuando nosotros satisfacemos a Dios, esa es nuestra mayor satisfacción, mayor disfrute. El cristianismo no es solamente de luchar contra el diablo, contra las circunstancias. El cristianismo es aprender a disfrutar a Cristo también. Y a muchos se les pasa la vida sentado en una banca en una iglesia y no han aprendido a disfrutar al Señor. No han aprendido a disfrutar a Cristo. ¿Habrá alguien que quiera en esta hora decir: sí, yo quiero quebrar el vaso de alabastro? Yo quiero consagrar mi vida al Señor. Levante la mano si hay alguien aquí o en la cámara. Usted donde está también lo puede hacer. Habrá alguien que quiera decir: yo quiero dedicar mi vida al Señor, en lo que Él quiera, como Él quiera, no como me parece a mí, sino como le parece a Él. Si alguien hay, póngase de lleno en las manos del Señor. Sea dócil a la palabra, porque el tiempo es corto. El tiempo es corto. Lo repito, el tiempo es corto. Sirvamos al Señor. Vamos a orar. Si algún amigo que está viendo este video lo ve más tarde, ve esto allí, y le invito a que le abra el corazón a Cristo. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Pero si tienes a Cristo dentro, vas a poder fluir rompiendo un vaso de alabastro, que es tu alma. Y le vas a dar al Señor lo que Él está esperando de su criatura: que le adoren. Que le adoren en espíritu y en verdad. Vamos a orar. Si hay alguien que se decide por Cristo ahora, puede repetir estas palabras: te recibo, Señor Jesús. Entra en mi corazón, Señor. Gracias por el perdón de mis pecados, porque tu sangre los lava a todos. Anota mi nombre en el libro de la vida, Señor, y lléname del Espíritu Santo. Yo creo que tú, Señor, diste tu vida por mí, moriste en una cruz, resucitaste de entre los muertos y ahora estás, Señor, allí, sentado en gloria, intercediendo por todos los que creen en ti. Gracias, Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. Amén y amén. Si hay alguien enfermo también, vamos a orar por esa persona enferma. En el nombre de Jesús declaramos salud ahora. Porque por la llaga de Jesús fuimos nosotros curados. Su sangre nos limpió de los pecados y adquirimos salvación y vida eterna. Pero ahora, Señor, toca a los cuerpos enfermos. Toda enfermedad se va en el nombre de Jesús. Lo creemos, Señor. Confesamos tu palabra y declaramos salud en aquel que está enfermo. Recibe salud ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos por todas las cosas. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por este día, Señor. Bendecido tu nombre, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito. Levante una mano y nos vamos a despedir. Levante una mano y dele gracias al Señor. Diga: gracias, Señor. Gracias. Te adoramos, Señor. Te adoramos.
Gracias, Señor Jesús. Alabanza. Gracias, Señor. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos.